amor. Gracias, Señor, gracias por esta administración. Nos deleitamos en la presencia del Señor. Amén. Y vamos a comenzar en esta mañana. A ver, algo que David pasó antes de ser rey. Fueron 13 años de David que fue perseguido. Por eso hubo una época en que David se la pasó huyendo. Junto cantaban nuestros hermanos a mis enemigos, como decía la canción, a mis enemigos, bueno, él los hará huir. Después vamos a ver otra vez, no lo voy a cantar porque si no, no es mi turno de cantar. A mis enemigos él los hará huir o algo así. Y hoy lo declarábamos, cuando cantamos, expresamos y sentimos, y seguramente cada uno de ustedes sabrá cuáles son los enemigos por los cuales hoy en día cada uno estamos luchando. Y David tenía un enemigo muy poderoso que en ese tiempo era Saúl, el rey de Israel. No solamente era un enemigo muy poderoso, sino que era su suegro. Aparte, muchas veces la Biblia nos muestra cómo al ungido de Dios también se le levantan yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Por eso estamos hablando de David que fue perseguido por su suegro. Y por eso estamos hablando de que muchas veces hay problemas también con la línea de sangre. Y sabemos que puede llegar a ser que para el creyente muchas veces se levanten varios frentes de enemistad. Específicamente, como había dicho, David estuvo perseguido por 13 años. Y yo le digo al título de esta prédica, digo el escape perfecto. No sé si me suena una película pero me encantó el título, el escape perfecto. Porque cuando ustedes lean la historia, seguramente ya la han leído, pero hay que volver a repasarla, fue el escape perfecto. En ese momento, David hasta se hizo pasar por un loco. Dice en 1 Samuel 21:13, ahora les doy la explicación. Porque David hizo algunas cuestiones y se equivocaba y también usaba algunas herramientas que a Dios no le agradaban. Por ejemplo, la mentira. 1 Samuel 21:13 dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Era todo un actor, el ungido de Dios. David fue todo un actor. Y como decimos que se fingió por loco, y no solo David, que ya estaba ungido, él era ya ungido en rey de Israel, sino que a él lo acompañaba un ejército. Y por eso le digo, en esta vida las historias fueron miles, no vamos a citarlas, pero sabemos que se escondían cuevas junto a personas depresivas, personas que no encontraban ya propósito para su vida. También tuvo la oportunidad, varias oportunidades, yo diría más de 2 veces,
pero Dios le enseñaba a confiar en Él. Y vamos a ver que David se arrepintió y dio misericordia y confió en Jehová una vez más. Y esta mañana vamos a tener, a leer el Salmo 34, porque ya los 13 años de persecución, de huidas, ya había pasado. Fue una vida llena y cargada de estrés, me imagino. Anoche me pasó que por el dolor de garganta y no podía respirar, bueno, no me podía dormir. Y me imagino, 13 años que no era el dolor de garganta de David, sino que te estaban buscando para matarte, seguramente que cuántos momentos estresantes que vivió el Hijo de Dios David. Y por eso vamos a leer el Salmo 34, porque acá es como que él comienza a meditar sobre la protección divina. Y dice David, después de haber pasado tantos años de tantas pruebas y dificultades, dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. David se comprometió en su vida, a pesar de las equivocaciones, de las cosas que había errado, a bendecir a Jehová en todo tiempo. Es un compromiso para un hijo de Dios. Y no solo él, en estos 3 versículos que leímos, se comprometió a bendecir y a engrandecer, sino que también hacía la invitación: engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos aún su nombre a una. Ensalcemos, levantemos el nombre del Señor. Una persona que ha comprobado la misericordia, que ha comprobado la protección del Señor. Y como habíamos hablado, y es el tema de la semana, ¿cómo te fue con la tormenta? Siempre le han preguntado a los hermanos, y yo realmente hemos visto de la protección divina en los hijos de Dios. Vamos a seguir viendo desde el versículo 4 hasta el 14. Dice, busqué a Jehová. Del versículo 4 busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. Dice que él libró de todos los temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y acá me encantó esta expresión de David. Dice, este pobre clamó. En todo lo que es 1 Samuel, él se refiere a él como alguien que no valía. La humildad de David era tal, si bien ya era ungido por el rey, pero dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El versículo 11 dice, venid, hijos míos, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y otro consejo del rey David dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Aquí vemos los consejos de un hombre que tenía el corazón, dice, un hombre que fue conforme al corazón del Señor. Un hombre que Dios agradaba a él, que Dios agradaba.
hacerlo, y por eso decía, buscar a Dios para ser librados del temor. En todo momento tenemos que buscar al Señor. Decía en estos versículos también, pedir a Dios sabiduría. ¿Cómo caminamos? Bueno, si Dios está alumbrando el camino, dice que el Señor no vamos a ser avergonzados. Pedirle al Señor mucha sabiduría. Otro de los consejos, cuando no hay respuestas, dice seguir clamando a Dios hasta que Él te libre de la angustia. No hay límite. Seguir clamando a Dios hasta que Él te libre de esa angustia. ¿Hay que parar? No. Sigan, hermano, clamando, seguiremos clamando al Señor hasta que Él nos libre de esa angustia. Y por eso vamos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Guardar tu lengua del mal y no mientas. Guarda tu lengua del mal y busca la paz y seguirla. Buscar esos ambientes de paz. Qué hermoso que es venir al Señor el primer día de la semana a alabar su santo nombre. Qué paz que nos da buscar en la adoración, en la oración, en cada abrazo de cada hermano, en cada saludo. Es una paz que realmente viene de nuestro Señor. Por eso mismo vamos a seguir leyendo el Salmo 34. Este Salmo 34 nos inyecta esperanza, hermanos. Los ojos de Jehová, dice 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vuelve a repetir, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me detengo acá. ¿Cuál es la expresión quebrantado de corazón? Se refiere a un estado, dice que la mente, la voluntad y las emociones de una persona están afectadas. Por eso mismo, en este día, puedo considerar que yo me puedo considerar esta expresión. Dice que Él guarda dos huesos. El quebrantado estaba en, si me ayudan, acá, en el 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano. Él está cerca de nosotros. Aquellos que se sienten que están en un estado. A veces que cuando era chica decía, ¿qué está? ¿De mente o de chocolate? No sé qué quería decir, pero era nuestro chiste, no sé si era así el chiste, pero a veces estamos de mente o de chocolate, Si vos te sentís así, si te sentís después de tanta angustia que estás medio de mente o de chocolate, el Señor está cerca de nosotros, Por eso mismo dejamos al Señor actuar en nuestra vida, dejemos al Señor obrar, Y dice que a veces el quebrantado del corazón no tiene voluntad. Que muchas veces vemos que el quebrantado del corazón no tiene voluntad. A veces uno no lo entiende. A veces uno sabe que hay hermanos que no tienen voluntad de congregarse, de estar en la casa del Señor, de cómo va a ver lo importante. Pero sabemos que también hay un tiempo para todo. Sabemos que hay hermanos que tenemos que seguir orando en la reunión de oración. Edgar trajo los papelitos. Edgar, no me los olvides. Trajo los papelitos, los motivos de oración. Y uno de ellos son por los hermanos Alejandro. Así que sabemos que podemos seguir orando, sabiendo que hay hermanos en la fe que están quebrantados de corazón y que realmente a veces no hay voluntad. Podemos estar orando y levantándolo en oración.
También dice que afecta las emociones. Y muchas veces, como esposa del pastor, me ha pasado, no le digo muchas veces, no sé si decirle todos los domingos o todas las semanas, hablar con alguien que está afectada a sus emociones. O puede venir una persona muy enojada con otro hermano que quizás porque no lo saluda, o puede venir alguien muy ofendido, o puede venir alguien, y bueno, estamos siempre afectados una y otra vez por alguna emoción. Pero el Señor está cerca. En esta mañana el Señor te dice, el Señor está cerca. Si vos en este tiempo estás afectado, el Señor está cerca. Y también el versículo 18 dice, y salva a los contritos de espíritu. El versículo 18 dice, que ser contrito es poseer un corazón humillado por el reconocimiento del pecado. Humillado, pero dice que está abierto al poder transformador de la gracia de Dios. Dice que una postura de arrepentimiento que reconoce la necesidad de Dios. También algunos que lo que podemos estar aquí, podemos estar contritos de espíritu. Estamos humillados ante la presencia del Señor y reconocemos la necesidad. Nuestra necesidad de estar más cerca de Él. Después adelante vamos a ver también un testimonio del hecho de poder reconocer la necesidad. Es una postura de arrepentimiento que reconoce la necesidad de Dios y busca su misericordia y perdón. Porque somos muchas veces como David, que nos equivocamos, que erramos, que mentimos. Dice, pero el remanente va a encender, vamos a ver, dice la otra parte del mensaje, bienaventurados seréis. Vamos a leer Mateo 5:11. Vamos a pasar de la historia de David, de la persecución, de este salmo precioso de la protección divina, a Mateo 5:11. Y vamos a leer ahora el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa palabra, acá hay una versión, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. No sientan, porque estamos hablando de un hijo piadoso. Y la palabra bienaventurado es un adjetivo que significa afortunado o feliz. Las bienaventuranzas enseñan que ese es el camino correcto, que es Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin eso por mí. Pero la bienaventuranza es el camino. Y por eso mismo habla de Cristo. Jesucristo habla de las bienaventuranzas. Vamos a leer del mismo capítulo del 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo nos dice, gozaos y alegraos. Y el pastor, la semana pasada, dio la presentación del tema. Me encantó, creo que no va a ser el dibujo del tema, pero me encantó la llamada, que todos los días, los santos días, con el celular que nos llama. Entonces está la decisión nuestra, el apretar el rojo o el verde, de atender o dejar pasar. Menos cuando uno es spam, ahora con todas las redes virtuales, menos
conocido. ¿Y qué resulta de esto? Cuando el Señor Jesucristo habla de la llamada, que nos está llamando. Él habla de una serie de características que a los llamados vamos a quizás experimentar. Y estas son las bienaventuranzas. Nos podemos enfocar en las bienaventuranzas. Dice que seréis perseguidos por el mundo. Significa que seremos maltratados y enfrentados. El mundo, hay algo que me hace ruido, hay algo que no está bien. ¿Cuándo no está bien? Cuando estamos bien con todo. Con todo estamos bien, todos nos quieren, nos adoran. Porque el Señor dice lo contrario. Dice que seréis perseguidos por el mundo. Significa que seremos muchas veces, y yo creo que lo hemos experimentado, maltratados, enfrentados, calumniados, porque el mundo no agradece a los cristianos. El mundo, nosotros como cristianos, molestamos en el mundo si verdaderamente seguimos la palabra del Señor. Nosotros tendríamos que, como pasa como el carpincho, tendríamos que pinchar al mundo. Hay una cosa con el pastor que yo sí veo que él en nuestro hogar tiene esa autoridad, que él no le deja pasar nada a los hijos y que ellos son mayores de edad, ellos hacen, pero él no les deja pasar nada y se los dice en amor. Pincha al pastor y también a los hermanos en Cristo. Pero ¿qué pasa? Porque él está dando palabra del Señor. Él está queriendo conducir. Y a nosotros muchas veces nos pasa. A nosotros también me pongo. A veces soy rebelde. Nos pasa que nos molesta. Por eso mismo, sepamos, iglesia, que el mundo no ama la iglesia de Cristo. Nosotros a veces estamos bien mimetizados con el mundo, pero el mundo no ama la iglesia de Cristo. A veces nos engañamos nosotros mismos como que lo están aceptando. Tendríamos que ver cómo estamos viviendo el cristianismo en esta parte del mundo. Porque sabemos que en los lugares de Mauritania, en los lugares de China, en Asia, en todo lo que es en África, perseguidos por los musulmanes, o sea, anda a tener una reunión como esta, donde nos cuentan, Claudio, es la que vio la situación. Vamos a probar. A la media hora todo se termina. No es fácil. Sí, lo escuché esta semana. Ahí Gloria comenta que en esos países tiene un hermano, un guía espiritual. Entonces se vamos a la reunión. ¿Y cuál es la reunión? El paseíto en auto. Mientras que van en auto, para los de afuera creen que están paseando, ellos están orando, están leyendo la palabra, hay uno que prepara el sermón. O sea, lo tienen que disfrazar para poder tener la reunión, para poder tener el culto. Así que nada fácil. Y eso está pasando en este momento. Y nosotros estamos viendo que, bueno, quizás pasamos otro tipo de persecución, pero damos gracias a Dios que podemos tener los templos abiertos. Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando en algún momento Dios permita una persecución. Dice que seremos, o sea que el mundo no le agrada, el mundo no ama a la iglesia de Cristo, hermano. Cada vez las marchas más multitudinarias, sobre lo que el Señor dijo, mujer, varón, marchas multitudinarias teniendo la contra, marchas para que Satanás, el principal, está guiando a toda esa gente a la destrucción. Tengamos cuidado, el mundo no nos ama. Y algo muy importante, por eso dije que hay que rever nuestra vida. Yo digo que rever mi vida como creyente. Jesús dice que todo el que practica el mal odia la luz. Si la luz
Tenemos que cambiar un poco nuestra chip. Porque a mí me molesta cuando yo sé que una persona me odia, a mí me entristece. Pero hay que cambiar nuestra chip. Porque lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que Cristo personificó, encarnó y vivió cada una de las bienaventuranzas. Él dice en Juan 15:20. Vamos a leer Juan 15:20. Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, lo dice nuestro Señor Jesucristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que el Señor Jesucristo lo anticipa. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán los de ustedes. O sea que nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él estuvo perseguido. Hay mucho más para leer en este pasaje. Pero vamos a hablar que hay dos clases de persecución. Está la persecución de la mano, que implica violencia física, encarcelamiento e incluso martirio. Está la persecución física. Y también está la persecución de la lengua, por medio de calumnias. Acá en Córdoba hay un pastor que en estos tiempos ha sido muy calumniado por sacar chicas de la trata de mujeres. Y muy perseguido. Quizás, fue noticia en una oportunidad y después nos olvidamos. Pero esas cosas pasan. Y él sufrió muchas calumnias. Dice que sufre insultos e intimidaciones. Se sufre algún tipo de bullying o abuso verbal. Y en nuestros días, nosotros podemos decir que nosotros como adultos quizás no tenemos tantos problemas. Pero sí hay algo muy serio, que son nuestros adolescentes que empiezan a secundaria. Ahí es cuando ellos también comienzan a tener esa persecución. Y no es fácil para ellos que cuando dicen, ellos pueden ser blancos de burlas cuando se declaran cristianos. ¿Por qué? Porque el sistema es anticristiano, es anticristo. Así que tenemos que orar, tenemos que tener ese escudo protector para los hijos de nuestros hermanos, para los universitarios, para los estudiantes de la secundaria. Porque ellos sí tienen, porque lo tuve yo cuando comenzamos en la secundaria con mi prima Laura y Norma, otra amiga, y éramos las tres cristianas. Y es como que sí, pero es como que uno va diciendo que se congrega, que va al grupo de jóvenes, y es como que siempre uno comienza a cargar. Y no falta que en algún momento dice que vienen las monjitas, porque no entendía. Pero es como que, bueno, imagínense que en esa época, hace más de 25 años, ahí vienen las monjitas, porque nosotras habíamos declarado que éramos hijas de Dios. Así que, tengamos cuidado, seamos ese escudo protector para nuestros jóvenes adolescentes, porque no es fácil, porque tenemos persecución encubierta, que el mundo no le agrada que estemos declarando que somos hijos de Dios. Otro dato es que si en algún momento viene la persecución física, dice que las personas que son cristianas de nombre, porque hay que ser cristianos de espíritu, hay que nacer de nombre. Pero dice que aquellos que son cristianos de nombre abandonan la iglesia en masa cuando llega la persecución.
esta persecución va a tener un efecto santificador que su iglesia vuelve a revivir. Así que, como decía Claudia, de estos hermanos, no hay nada que detiene. Así que, bueno, alguno Uber o pastor o todo lo que tenemos, sabemos que la posibilidad de iglesia va a estar hasta dentro de un automóvil cuando si llegáramos a vivir la persecución. Y también esto de que decía de que va a tener un efecto para los que no están plantados en el Señor, va a ser un efecto de susto y dice: yo de acá me voy. Si no, va a tener el efecto de los valientes y de los verdaderos hijos de Dios que puedan soportar la persecución. Y yo no fui a la estadística, pero yo me gusta calcular, en Estados Unidos hay un 80% de creyentes. Y acá en Argentina, como mínimo un 51%, no sé porque no vi los cálculos. Pero me imagino que somos muchos creyentes. Que estamos en este momento, en este tiempo y espacio, que estamos viviendo una vida cómoda. No estamos como el occidente, como el oriente, no estamos como el oriente, no estamos siendo perseguidos, estamos en una vida cómoda, y con esa vida cómoda lo que viene es un letargo espiritual. ¿Saben lo que es un letargo? Es un adormecimiento, es una fatiga. Ay, no, quiero dormir, no puedo, no me da ir a la iglesia porque realmente tengo que dormir, tengo que disfrutar el domingo. Una fatiga, hay mucha fatiga espiritual. Y algo de las cosas que también quería, para terminar, dice que pensemos que el mundo cristiano de hoy, bueno, habíamos dicho que está perseguido, dice que tendrá gran bendición y una gran recompensa. Así que no sé si te acordás que nos habían regalado la hermanaje para orar por los perseguidos. Dice que ellos van a tener una gran bendición y una gran recompensa. Dios quiera que nosotros también podamos esperarnos en cumplir todo lo que el Señor nos agrada para tener una gran bendición y una gran recompensa. Y por último, hay un escritor que es John Bunyan, es el escritor que escribió El Peregrino. El Peregrino, yo siempre lo digo, en mi adolescencia veía El Peregrino en la iglesia de Palestina. Para mí era tan aburrido. Claro, no entendía nada. O sea, recién estaba en el A, B, C del Evangelio, y para mí era muy aburrido. Y ahora la balancé al Peregrino. ¿Por qué? Porque, bueno, pude crecer y pude ver más allá de lo que un adolescente y un joven pueda vivir. Y Juan Bunyan estuvo perseguido como David durante 12 años en Inglaterra. Dice que Juan lo separaron de su esposa y de sus 9 hijos, y que tenía un hijo no vidente. O sea que era una situación muy difícil. Y él cuenta, después de haber sido cristiano durante mucho tiempo, él también pasó un tiempo de madurez espiritual. Después de haber sido cristiano durante mucho tiempo y de haber estado predicando durante unos 5 años, fui arrestado en una reunión de buenas personas en el campo. Fue arrestado en un grupo pequeño. Dice que él fue arrestado en una reunión, ¿cómo se llamaba la reunión cristiana en ese tiempo? De buenas personas en el campo. ¡Qué hermosura! Estamos hablando del 1678. ¿Qué pasa? Él dice que desde ese día que fue arrestado, nunca antes en mi vida se me había revelado con tanta claridad la palabra de Dios. En el momento del arresto dice que nunca antes se le había revelado con tanta claridad la palabra de Dios. Las escrituras, las que antes no veía nada, en particular, han vuelto a brillar a mí en este lugar. Encerrado, pasando persecución,
su vida. Y dice que además Jesucristo ha sido más real para mí que ahora. Dice, aquí lo he visto y lo he sentido verdaderamente. Estamos hablando de un predicador, estamos hablando de un líder de grupo pequeño, estamos hablando de un pastor que en realidad conoce a Cristo verdaderamente en el tiempo de peste y de persecución. Por eso le digo que la persecución trae ese avivamiento en el espíritu. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Dice que nunca antes había sabido lo que significaba que Dios estuviera a mi lado en todo momento. Como decía David, en todo tiempo te alabaré. Mucha dijo, en todo momento nunca tuve ese significado en mi vida. Ahora sí. ¿Cuánto significa que Dios esté de nuestro lado? ¿Cuánto valoramos eso? Y una de lo que escribió Juan Bunyan dice, cuídense de ocuparse tan intensamente de las cosas de este mundo. Y yo cuando él hablaba esto, dice, cuídense de ocuparse y después llegamos a la expresión, tan intensamente. Cuando uno busca el pensamiento siempre aparecen los dibujitos de los chicos en las redes, esa mujer, digo yo. Tan intensamente en las cosas de este mundo. No es que no nos ocupemos, sino que tan intensamente. Dice que llegue al punto de obstaculizar el cumplimiento de sus deberes y los de su familia hacia Dios. Acá pensaba, en 1678, sí, luz había, seguro, sí, no sé. Por eso, digamos, no, ahora no hay menos para la tormenta. Así que dice yo, ¿en qué está ocupado la sociedad de ese entonces? Siempre hay una excusa para apartarnos del camino del Señor. En toda época, ahora podemos decir, si Juan viviera, inteligencia artificial, autos que se manejan solos, tecnologías, los robots ya están caminando por la calle, y hologramas, no sé qué más, pero ya volver al futuro quedó ahí, de toda la tecnología que estamos viviendo. Pero esta persona, como decía Edgar, que ni luz había en el campo, así que escribió eso. Y también estaba reuniendo a las familias. O sea, no solamente la responsabilidad del hombre, los padres de familia, que tienen la responsabilidad mayor, sino que también la responsabilidad del resto de la familia. Y dice, los cuales por gracia, el hombre y la familia tienen que cumplir como horario privado, leer las escrituras y reunirse con los creyentes. Y la última frase que puso Juan, es indigno que los hombres, junto con sus familias, vayan detrás de este mundo, al punto de apartar su corazón a la adoración a Dios. Es indigno, hermanos. Hay un problema muy grande en este tiempo. Es indigno que la mayoría de las familias, muchos venimos de la familia diezmada o dividida a la adoración, dice que es indigno llegar a este punto. Un hermano de Cristo que ha pasado persecución. Es indigno apartar su corazón de la adoración a Dios. No hay nada que pueda despegarle la silla para irte en un sermón. Realmente, a nosotros nos ha pasado un montón de complicaciones a lo largo de los 22 años de servicio. Hay momentos que mi mente me pudo dicho, hasta me decía, se quema tu casa. O cuando después de volver de una reunión de adolescentes, nos habían robado todo y también te daban consejos de afuera, no vayas más a la iglesia.
también tuvieron un gran accidente viniendo a una reunión, donde ella quedó muy, pero muy con problemas físicos. Pero en este tiempo, y realmente este muchacho habló con el pastor y le daba gracias por este vínculo que tuvimos en ese momento. Pero ellos se fortalecieron y no que dijeron, no me congrego más. Mira, yendo a la iglesia me sucede tal o tal cosa. No, ellos están ahora sirviendo al Señor y creciendo en el Espíritu. Por eso hemos cantado tan hermoso y alabado, pero que esa escritura la llevemos en esa alabanza y esa entrega personal a todas las áreas de nuestra vida. Por eso te digo, hermano, es indigno que vayamos detrás del mundo a punto de apartar el corazón a la adoración a Dios. Podamos valorar, podamos hacer como David, de buscar, de hablar. No es fácil, pero seguramente con alguien que te llevas muy bien, primeramente de tu casa y después los hermanos en Cristo. No decirle, es indigno, como decía Bulla, pero sí que hace falta que esa familia, que esa vida vuelva al Señor. Todavía no nos persiguen, ni pasa esto. ¿Cuánto vamos a quedar cuando venga la verdadera persecución? ¿Cuánto iremos a quedar? ¿Iremos a quedar alguno de arco de vida? Es algo muy difícil, pero realmente tenemos que prepararnos para todo tiempo, para buscar al Señor, para seguir firmes y para seguir en su camino. ¿Quieres orarme? Aquel que nos amó